El mejor psicólogo escolar del mundo. Cuando tenía 12 años, llegué a la conclusión de que todo el mundo, incluida mi propia familia, estaba en mi contra. Nunca fui un niño problemático, pero mis padres definitivamente me trataban como si lo fuera. Por ejemplo, tenía que estar en casa antes de las 5 de la tarde todos los días. Eso claramente limitaba mi tiempo de juego al aire libre. No se me permitía invitar amigos a casa ni ir a la casa de otros. Tenía que hacer la tarea justo después de llegar de la escuela, sin importar cuánto tiempo tomara. Mis padres se negaban a comprarme videojuegos y me obligaban a leer libros y luego escribir un informe para demostrar que los había leído. Ahora, aunque esas reglas me resultaban frustrantes de niño, no eran lo que más me molestaba. Lo que realmente me dolía era la falta de compasión de mis padres. Mi madre era una mujer amargada que siempre me hacía sentir culpable por accidentes o errores que cometía. Mi padre solo conocía una emoción, la frustración. La única vez que me hablaba era para gritarme por malas calificaciones o golpearme por portarme mal. Pero basta de ellos, hablemos del psicólogo de mi escuela. Para proteger su privacidad, lo llamaremos Dr. Tanner. Como en la mayoría de las escuelas secundarias, había un psicólogo disponible durante el horario escolar para ayudar a los estudiantes que necesitaban orientación, ya fuera emocional, académica, social, conductual, etc. Para ser honesto, nunca vi a ningún estudiante hablar con el Dr. Tanner. Todos los días, pasaba por su oficina de camino a la cafetería y echaba un vistazo por la pequeña ventana de la puerta. Siempre estaba solo, trabajando en algún papeleo. Supuse que la mayoría de los niños tenían miedo de hablar de sus problemas con un adulto que era prácticamente un desconocido. Por eso, me tomó 3 semanas reunir el valor suficiente para entrar en su oficina. El 2 de marzo de 1993, decidí contarle mis problemas al Dr. Tanner. Durante el almuerzo, me paré frente a su puerta y llamé. A través de la ventana, lo vi levantar la cabeza, sonreír y hacerme señas para que entrara. Lo hice. Me saludó presentándose y preguntándome mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre de voz suave que irradiaba amabilidad. En menos de 30 minutos, le conté entre balbuceos lo crueles que eran mis padres conmigo y cómo no les importaba en absoluto. Después de un rato, mi voz comenzó a temblar y me callé. El psicólogo escuchó pacientemente todo mi discurso, con los brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba a medias que empezara a decirme que todo lo que había dicho era falso, que mis padres me querían mucho y bla, bla, bla. Pero no lo hizo. El Dr. Tanner se inclinó hacia mí con una sonrisa y dijo: «Sabes, soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que arreglaremos esto». Puse los ojos en blanco. «¿Cómo?», pregunté. «Tengo mis métodos», respondió. «Soy un hombre de palabra. Te prometo que, en solo un mes, la relación entre tú y tus padres cambiará para mejor. Para siempre». Después de una breve pausa, continuó: «Aunque necesito que me prometas algo. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clases y que no le dirás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Será nuestro pequeño secreto». Se lo prometí. Al día siguiente, volví con el Dr. Tanner después de la escuela. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando entré en su oficina. Tras una cálida bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio nuevamente. Al sentarme, vi cómo el Dr. Tanner cerraba las persianas de la pequeña ventana de la puerta. «Listo», sonrió, «ahora tenemos toda la privacidad que necesitamos». Empezamos a hablar de mis gustos e intereses, mis materias favoritas en la escuela, los profesores que menos me agradaban y cosas por el estilo. Después de una hora de conversación, el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Acepté encantado, ya que mis padres nunca me permitían beber gaseosa. El Dr. Tanner se acercó a su mini nevera, revolvió un poco y luego colocó 2 latas abiertas sobre el escritorio. Continuamos hablando de lo que ocurría en mi vida, pero no pasó mucho tiempo antes de que me desmayara por los fármacos que el Dr. Tanner había puesto en mi bebida. Me tomó un minuto ajustar la visión borrosa al despertar. Y cuando lo hice, no sabía qué pensar. Estaba esposado a una cama y mi boca estaba sellada con cinta adhesiva.
Inmediatamente entré en pánico, retorciéndome y tirando de las esposas, pero pronto me rendí. Mis ojos se abrieron de incredulidad al mirar alrededor de la habitación. Había pósters de superhéroes en las paredes y fotografías de atletas famosos en los estantes. En el centro de la habitación había un televisor viejo y una Super Nintendo, con varios cartuchos de juegos apilados a su lado. No sabía qué pensar. Ahí estaba, en una habitación llena de cosas con las que la mayoría de los niños soñarían jugar. Probablemente habría llorado de alegría si no hubiera estado esposado a una cama. El estómago se me hundió de nuevo cuando la puerta se abrió y el Dr. Tanner entró. Se sentó al borde de la cama. «Escucha», dijo, «recuerda que estoy aquí para ayudarte y que nunca te haría daño, ¿de acuerdo?» El Dr. Tanner me quitó suavemente la cinta de la boca y luego las esposas de las manos. Mi primer instinto fue ponerme a llorar, pero algo en el Dr. Tanner me hizo sentir seguro. Me sonrió. «Vas a quedarte aquí un tiempo», continuó, «y durante este periodo, puedes jugar con cualquier juguete en esta habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga de casa, tendré que esposar una de tus manos a la cama. Aún podrás ver la televisión, pero quiero que solo veas los canales de noticias cuando no esté». Me quedé en silencio, tratando de procesar la información que me había dado. «Bien», exclamó el Dr. Tanner, dándome una palmada en la rodilla. «Ponte cómodo y diviértete. Volveré a la hora de la cena». Se levantó de la cama, cruzó la habitación, encendió el televisor y cerró la puerta con llave. Pasaron varios minutos antes de que me diera cuenta de que el Dr. Tanner no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba por hacer era encender la Nintendo y jugar Mario hasta el anochecer. A eso de las 7 de la tarde, el Dr. Tanner regresó a la habitación con 2 platos de puré de papas y tiras de pollo. Finalmente reuní el valor para preguntarle cuánto tiempo estaría en esa habitación. «Bueno, aproximadamente un mes», respondió, «más o menos unas semanas. Solo tengo algunos asuntos que resolver». A la mañana siguiente, desperté con la mano del Dr. Tanner acariciando mi cabeza. «Oye, no tienes que despertarte ahora si no quieres, pero necesito ponerte esto de nuevo», susurró, colocando la fría esposa de acero en mi muñeca. Lo miré. Llevaba una camisa de cuello, pantalones formales, una chaqueta sobre el hombro y una maleta al costado. Lucía exactamente igual que cuando lo veía en la escuela. Antes de irse, colocó el control remoto del televisor a mi lado y me dijo que lo encendiera y viera las noticias. Lo primero que vi al encenderlo fue un segmento de Última Hora. Un policía de aspecto importante estaba frente a un podio rodeado de personas con micrófonos. Empecé a verlo a la mitad de su discurso. «Se ha emitido una alerta Amber en todo el estado a partir de esta mañana. Tenemos varios investigadores trabajando para identificar posibles secuestradores, pero por ahora no hay mucha evidencia. Los miembros de la facultad informan que el niño fue visto por última vez entre las 4 o 5 de la tarde en...». Empecé a sentir náuseas cuando una fotografía mía apareció en la pantalla. Era mi foto del anuario del año pasado. Los subtítulos mostraban mi nombre, edad, escuela y ciudad. Sobre mi imagen, rotulaban títulos como, «El FBI inicia la búsqueda de un niño, secuestrador desconocido y posible fugitivo». La transmisión en vivo continuó, y 2 figuras que pronto reconocí como mi mamá y mi papá se acercaron al podio. Ambos tenían los ojos enrojecidos. Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre mientras tomaba el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre como cuando lloró en televisión en vivo, balbuceando frases como «por favor, devuélvanme a mi bebé, lo siento mucho y por favor, vuelve a casa». Cuando mi padre tomó el micrófono, casi esperaba que su actitud fuera fría como una piedra, pero él también tenía lágrimas en los ojos. Suplicó al mundo que llevaran a su hijo a casa sano y salvo y finalmente me pidió perdón. «Sé que no he sido el mejor padre, pero maldita sea, como desearía haberlo sido ahora. Por favor, traigan a mi hijo de vuelta». Apagué el televisor poco después. Mis emociones estaban mezcladas, nunca antes había visto llorar a mi padre. Me sentí miserable por el dolor que estaban pasando mis padres, pero al mismo tiempo, sentí alivio. Ahora sabía cuánto me amaban.
Pasaron casi 4 semanas, y el doctor Tanner me trató con el mayor respeto. Por las mañanas me dejaba esposado a la cama, pero por las tardes volvía para almorzar y cenar conmigo, hablar y jugar. Nunca hubiera imaginado lo bueno que era el doctor Tanner jugando al Monopolio y al Scrabble. Pero una mañana, cuando el doctor Tanner me despertó antes de irse al trabajo, noté una expresión seria en su rostro. También me di cuenta de que eran 3 horas antes de lo habitual. Hoy tienes que ver las noticias. Sin excepciones. Quiero que mantengas el televisor encendido todo el día y prestes mucha atención, dijo con gravedad. Por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. Aproximadamente 2 horas después, un segmento de última hora interrumpió el comercial de pasta dental que estaba viendo. El título decía, restos humanos encontrados. 2 hombres de aspecto severo, con trajes, estaban uno al lado del otro y comenzaron a hablar. Lamentamos traer noticias tan tristes esta mañana sobre el caso del niño desaparecido de este mes. Uno de los hombres bajó la cabeza mientras el otro hojeaba unos papeles. Continuó. Se han encontrado restos de un cuerpo dentro de una bolsa de basura bajo un paso elevado de la autopista. El cuerpo parece ser el de un niño, aunque no queda mucho de él. Ha sido decapitado y gran parte está reducido a cenizas y huesos. La pantalla cambió a una vista aérea de la autopista, con docenas de patrullas policiales reunidas bajo el paso elevado. La voz del hombre seguía escuchándose. Dentro de la bolsa, la policía encontró una identificación escolar de secundaria con esta información. La pantalla mostró la tarjeta de identificación que siempre llevaba en mi mochila. El plástico estaba parcialmente derretido, pero mi fotografía y nombre eran legibles. Después de que los 2 hombres se retiraran, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados entre reporteros, el rostro de mi madre mostraba una mueca de dolor, y mi padre tenía la cabeza hundida entre las rodillas. Apagué el televisor. El doctor Tanner regresó a casa muy tarde. Entró apresuradamente en la habitación, me quitó las esposas y me puso una botella de agua con gas en la mano. Puso sus manos sobre mis hombros y sonrió. Te hice una promesa, ¿verdad? Asentí, con lágrimas brotando de mis ojos. Necesito que me prometas algo otra vez, susurró. Me dijo que debía beber toda el agua de la botella, me ayudaría a dormir, y que, a partir de ese momento, jamás le diría a nadie que lo había conocido. Se lo prometí. Te dije que soy el mejor psicólogo escolar del mundo, ¿no? Y tenía razón. Desperté más tarde esa noche y me encontré tirado en medio de un parque, con las estrellas brillando en el cielo nocturno. Reconocí el parque, no estaba lejos de mi escuela. A 1 kilómetro más o menos, vi mi casa. Las luces estaban apagadas, pero distinguí a mi padre sentado en el escalón de la entrada. Lo llamé con vacilación. Levantó la cabeza lentamente, pero cuando me vio, se puso de pie de un salto, corrió hacia mí con los brazos abiertos y gritó mi nombre. Mi madre salió corriendo de la casa detrás de él. El doctor Tanner tenía razón. Las cosas habían cambiado entre mi familia y yo. Mis padres ahora sonreían más y me trataban con cariño. No podía pedir un final más perfecto. De vez en cuando, veo al doctor Tanner en la escuela, yendo y viniendo de su oficina. Rara vez hacemos contacto visual, y mucho menos hablamos, pero a veces me guiña un ojo y me sonríe. Siempre mantendré mi promesa y fingiré que nunca lo conocí, pero siempre habrá una pregunta flotando en mi mente. ¿A quién decapitó y arrojó el doctor Tanner desde el paso elevado? El lago. La criptozoología siempre ha sido un interés menor para mí. Digo menor porque era algo que solo disfrutaba de manera casual, algunos artículos en internet de vez en cuando, desplazándome por un par de páginas en un blog de Tumblr dedicado al tema, tal vez viendo uno de esos documentales sobre Pie Grande. Ya sabes, ese tipo de interés. Nada serio. En general, eso sería bastante común para la mayoría de la gente. Sin embargo, la mayoría de la gente no vive en mi pequeño pueblo, donde un supuesto críptido es la forma en que muchos aquí se ganan la vida. Verás, vivo en un pueblo pequeño en el Reino Unido, más específicamente en el noroeste de Inglaterra.
Es un lugar diminuto del que probablemente pocos fuera del país hayan oído hablar, a menos que ya hayan estado allí por alguna razón o tengan interés en críptidos. Mi pequeño pueblo está situado junto a uno de los muchos lagos que salpican esta parte del país, y como tantos cuerpos de agua, tenemos nuestro propio monstruo del lago Ness. O eso dicen muchos. Estoy seguro de que muchos de ustedes son escépticos al respecto, como lo son con cualquier monstruo de este tipo. ¿Quién puede culparlos? Yo crecí aquí y no me lo creía. Lo encontraba interesante, pero no lo creía. Igual que no creía en esas personas que afirman que los aliens les hicieron pruebas o que Pie Grande destruyó su campamento. Era algo para leer y disfrutar, pero no algo en lo que creyera. La mayoría de mi generación y la de mis padres sentían lo mismo, pero muchos de la época de mis abuelos se aferraban a la creencia en el monstruo. Se mantenían alejados del lago a menos que estuvieran en botes de buen tamaño o en uno de los muchos ferries que recorren el lago hacia los asentamientos cercanos. Pero los niños y adolescentes no, especialmente no en verano. La mayoría de las veces, los veranos británicos no son nada del otro mundo, son bastante cálidos, pero usualmente nublados o lluviosos. Sin embargo, a veces nos bendecían con una ola de calor. No había nada mejor que un chapuzón en el lago durante el calor del día. Durante las vacaciones escolares, los niños mayores pasaban el rato junto al lago hasta bien entrada la noche. Lo peor que solía pasar era que alguien se agarrotara mientras nadaba y tuviéramos que ayudarlo a llegar a la orilla, o que alguien se enredara el pie en algas del lago y entrara en pánico hasta darse cuenta de lo que realmente era. Nada siniestro, nada grave. Definitivamente, ningún monstruo del lago. Un día en particular durante las vacaciones de Pascua, cuando hacía demasiado frío para pasar más de 5 minutos en el lago, estaba ocupado trepando los muchos árboles altos que rodeaban la zona. Tal vez ya era un poco mayor para andar trepando árboles, lo más probable, pero siempre había disfrutado hacerlo. Había algo en subir lo más alto posible y acomodarme en una rama resistente, simplemente observando los alrededores, que me encantaba. La mayoría de las veces solo veía botes yendo y viniendo por el lago, gente ocupándose de sus asuntos, coches pasando por los caminos rurales. Cosas normales, sin mayor importancia. Pero ese día de primavera fue diferente. El día en sí era como cualquier otro, un día frío pero soleado a finales de marzo. Ya había tomado mi posición temporal en un viejo roble, donde me quedaba una hora más o menos antes de ir a reunirme con amigos. Desde donde estaba, podía ver a 2 niños pequeños, quizá de 8 o 9 años, jugando cerca de la orilla. No estaban cerca del agua, solo sentados en la zona de hierba un poco alejada de la ribera. 2 niñas. No podía ver bien qué estaban haciendo más allá de esa observación general. No era nada fuera de lo común. Lo que sí era inusual era el gran caballo tordo que trotaba por la orilla hacia ellos. Los caballos no eran exactamente una vista inusual en un pueblo rural. Pero usualmente estaban en sus pastos o acompañados por un jinete. No había nadie más a la vista, y este caballo no tenía silla de montar, brida ni ningún otro tipo de equipo ecuestre. No hay caballos verdaderamente salvajes en el Reino Unido, y los únicos caballos semisalvajes viven en el New Forest, en el otro extremo del país. Eso dejaba la opción de que hubiera escapado de su pastizal. Por muy raro que me pareciera en ese momento, en retrospectiva no era tan inusual. Los turistas siempre cruzaban terrenos privados y dejaban las puertas abiertas. Era inevitable que los animales escaparan de vez en cuando. Los niños notaron inmediatamente al animal, levantando la vista de su charla y soltando chillidos de alegría que podía escuchar incluso desde mi posición en el árbol. Observé cómo corrieron hacia él, sin miedo, como todos los niños, ajenos al hecho de que si lo asustaban, una patada de sus patas delanteras o traseras podría destrozar sus huesos en desarrollo. Vi cómo la pareja acariciaba alegremente al animal. El caballo en sí no parecía molesto por la atención, lo que me hizo pensar que era uno acostumbrado a montar, probablemente uno de los que se alquilaban a los turistas para que disfrutaran de un paseo por el campo. El caballo bajó la cabeza, permitiendo que uno de los niños le tocara el hocico. Podía escuchar sus risas mientras se turnaban para acariciar su flanco y su cabeza. Era bastante tierno, lo admito. Siempre hay algo mágico en un animal desconocido que se siente cómodo con tu presencia. Con lo tranquilo que parecía este caballo, no me sorprendió cuando se echó al suelo.
Los niños parecían extasiados, trepando sobre su lomo. No era exactamente seguro ni inteligente, pero los niños no piensan así, y estoy seguro de que el caballo les habría dejado claro que no quería que se subieran encima si así lo hubiera deseado. Era un caballo enorme. Me tomó unos momentos darme cuenta de que los niños ya no reían ni chillaban de felicidad, estaban gritando. Al principio no entendí por qué, pero cuando mi vista se enfocó mejor en el caballo, lo supe. No sé cómo no noté el cambio. Pero donde antes había sido un tordo, ahora era negro. Un negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor, distorsionándola. Parecía estar goteando agua. Incluso desde mi posición en el árbol, podía ver su melena y cola enmarañadas y empapadas, derramando agua en el suelo. Sus ojos eran lo peor. No debería haber podido verlos con claridad desde esa distancia, pero incluso bajo el tenue sol primaveral, podía distinguir el brillo de esos ojos enfermizos y lechosos. Lanzó la cabeza hacia atrás, levantándose con los niños aún sobre su lomo. Intentaban bajarse, pero no podían. No sé cómo, y estoy seguro de que ellos tampoco, pero por más que forcejeaban y gritaban, no podían bajarse de ese caballo. Era como si estuvieran pegados con Superlue. No podía moverme de mi lugar, sin importar cuánto mi mente me gritara que saltara del árbol e hiciera algo, cualquier cosa. Me avergüenza admitir que el miedo me consumió. El sudor corría por mi frente mientras mi respiración se aceleraba. Mi corazón latía tan fuerte y rápido que dolía. No tengo palabras para describir el terror primigenio que me invadió, el mismo terror que imagino que sintieron nuestros ancestros al enfrentarse a un oso de las cavernas o a un mamut furioso. Pero mientras que su instinto de lucha o huida se activaría, el mío no. Simplemente estaba paralizado. Paralizado mientras la bestia se lanzaba hacia el agua, con los niños gritando sobre su lomo, sus llantos silenciados solo cuando sus cabezas se sumergieron bajo el agua, agua que se agitó y burbujeó mientras forcejeaban bajo la superficie. Luego, nada. Solo una inquietante quietud en esa mañana primaveral. Ni siquiera los pájaros cantaban. Creo que lo sabían. Los animales simplemente saben estas cosas. No sé cuánto tiempo estuve sentado en ese árbol, mirando fijamente el agua donde ese caballo había desaparecido en la oscuridad. No sé qué pasó con esos niños, pero sé que nunca los encontraron y que nunca los encontrarán. Se dio por sentado que fue un ahogamiento accidental. Sus padres se culparon, como cualquier padre lo haría. Nunca había pasado algo así en nuestra pequeña comunidad. Los niños que crecían cerca del lago básicamente sabían nadar cuando aprendían a caminar, y sabían tener cuidado cerca del agua. No tenía sentido, por supuesto, pero más allá de eso, nadie podía explicarlo. Creo que los padres se aferran a la esperanza de que sus hijos simplemente huyeron o fueron secuestrados, para que algún día puedan encontrarlos, y no los culpo por eso. Nunca le conté a nadie lo que vi. Nadie me habría creído de todos modos, excepto unas cuantas ancianas a las que nadie tomaba en serio, que siempre hablaban de fantasmas y demonios. Me atormenta no haber hecho nada, haber simplemente observado cómo esos niños inocentes eran arrastrados a una tumba acuática. Nunca más entré al lago después de eso. A quien me preguntaba, simplemente le decía que no me gustaba cómo el olor del agua del lago se me pegaba. No pensé que alguna vez contaría esta historia. Pero aún vivo en este pueblo más de una década después, y anoche vi un caballo tordo merodeando por la orilla del lago. Mamá duerme en el sótano. Habla más fuerte, por favor. Levanté la mano junto a mi oreja desde el fondo del aula, señalando que necesitaba elevar la voz. Ella respiró hondo. Podía ver cómo la ansiedad teñía sus mejillas de un rojo intenso, mientras mechones de su rubio cabello se escapaban de la misma coleta desaliñada que llevaba todos los días. Había algo en ella tan familiar, pero no lograba identificar qué. Con los ojos clavados en el papel, demasiado asustada para hacer contacto visual, farfulló rápidamente. Hola, mi nombre es Paisley Jackson, y este es mi poema titulado Mi familia. Paisley era una niña tímida. De hecho, una de las más calladas que había tenido en mis 10 años de enseñanza. Supongo que ser la menor de 11 hermanos te hace así. Sorprendentemente, era muy inteligente, a diferencia del resto de sus hermanos, que eran
Más tontos que una piedra. Dios, los Jackson eran un dolor de cabeza, excepto Paisley, claro. Solo deseaba haber podido darle más oportunidades para mejorar su futuro. No me malinterpreten, intenté ayudarla, de verdad. Le di ropa, comida e incluso tenía fondos reservados para ella. Pero vivir en la pobreza extrema en una choza en medio del desierto era una mala mano en la vida. Además, sin importar lo que hiciera, no habría cambiado nada. Todos saben que el ciclo de la pobreza es casi imposible de romper. Crucé las piernas, bolígrafo en mano, preparándome para otra historia insípida sobre una familia que nunca conocería. Si alguna vez han trabajado con niños desfavorecidos, sabrán que la participación de los tutores es casi nula. Y cuando se trataba del interés en la educación de su hija, los padres de Paisley no eran la excepción. Tengo dos mamás. Una se llama Betty y hace unos espaguetis buenísimos. La llamo mamá, es la que está casada con mi papá, Tom. La otra se llama Claire y tiene un lindo cabello amarillo. La llamo mamita, papá la llama su proyecto, su pasatiempo. Al estar justo en el corazón de Utah, había visto cientos de familias polígamas, así que esto no me pareció extraño. Además, aunque la poligamia es ilegal, trato de no meterme en lo que no me incumbe. Mamá cuida de todos nosotros. Puede hacerlo porque es muy alta. Mamita usa una pulsera plateada muy bonita. La usa porque es muy famosa. No sería la primera vez que escuchaba a niños inventar historias sobre padres famosos para añadir emoción a sus vidas ordinarias. Pero no esperaba que viniera de Paisley. Mamá tiene a mí y a Tommy. Él es uno de mis hermanos mayores. Mamá es mucho mayor. Ella tiene a todos los demás. Me estremecí. Eso significaba que una de las madres de Paisley había dado a luz a 9 niños. No podía imaginar pasar por tantos embarazos. Papá dice que yo y Tommy somos un regalo de Dios. Que nunca nos golpeará con una vara. Su orgullo y alegría es Tommy, pero dice que la única persona que realmente ama es a mamita. Levanté la vista de mi libro de calificaciones, alertada por la mención de una vara. Sin embargo, no era la primera vez que uno de mis estudiantes revelaba involuntariamente abuso. La verdad es que el Servicio de Protección Infantil elige a quien ayudar. Mamá va a tener otro bebé. Está enojada porque papá quiere llamarlo Daisy. Mamita ya no puede tener más hijos. El último murió de muerte súbita. Me ajusté en el asiento y anoté un recordatorio para llevar la ropa de bebé usada de mi hija a la choza de los Jackson. Como madre, sé que los bebés son caros. Papá dice que ella lo hizo a propósito, porque quería escaparse y unirse al circo. Mamá dice que no fue su culpa. Prometí guardar ese secreto en nuestra bóveda. Sacudí la cabeza con tristeza. ¿Cómo podía alguien culpar a una madre en duelo por algo que no pudo controlar? Mamita fue la que papá eligió. Veía todas sus obras de la escuela. Se unieron en la noche. Papá dice que dentro de ella hay mucha lucha. Mamá solo es una tapadera, papá en realidad no la ama. Alcé la mano, un gesto que les enseñé a mis alumnos para decir alto, pero Paisley no levantó la vista. Siguió leyendo, ajena a mi ceño fruncido. Obviamente, uno de sus hermanos la había animado a hacer esto como una broma. Mamita dice que necesita salir. Quiere mostrarme cómo es la vida. Papá se enoja, es lo que más le molesta. Mamita está triste, solo quiere irse. Mamita me canta su canción favorita. Mamá dice que la cabeza de papá no funciona bien. Suspiré. Otro niño con tanto potencial y un corazón tan bondadoso, atrapado en medio de una pelea de adultos que ni siquiera la incluía. En mi último cumpleaños, quería llevar a mamita a ver su equipo de baloncesto favorito. Mamá me hizo un pastel con crema de mantequilla. Pude ir a ver a los Knicks, pero papá dijo que cometió un error que no podía arreglar. Nada es igual ahora. No sé bien por qué. Papá llora solo por las noches. Le pregunta a Dios, ¿qué he hecho? Ya no atiende a mamá, ella espera que el bebé lo enmiende. Paisley levantó la cabeza con una sonrisa, buscando mi aprobación. Aunque estaba horrorizada por lo inapropiado del poema,
no quería romper su espíritu. Claramente estaba muy orgullosa, y regañarla por algo que no era su culpa solo la haría retroceder a su caparazón, del que llevaba meses intentando sacarla. Así que, en cambio, aplaudí, haciendo que el resto de la clase, demasiado jóvenes para entender la gravedad, también lo hiciera. Señorita June, traje una foto de mamita para crédito extra. Tiene una parte más del poema. ¿Puedo mostrársela a la clase? Asentí, pensando que no podía haber detalles peores que los que ya había presentado. Paisley metió la mano en el bolsillo de su vestido viejo y desgastado, sacando una foto antigua y ajada. Volteó la imagen descascarada, mostrándola como si fuera su posesión más preciada. Mi sangre se heló. Finalmente entendí por qué Paisley me resultaba tan familiar. En lo que parecía ser una foto escolar, sonriendo de oreja a oreja igual que Paisley, estaba una joven llamada Claire Daisy. Una estudiante de secundaria, conocida por protagonizar todas las obras de teatro, que desapareció sin dejar rastro hacía 12 años. Fue vista por última vez saliendo tarde de un ensayo, y luego, se esfumó. Sin señales de lucha. Sin testigos. Sin pruebas. Sin cuerpo. Nada. Su caso apareció en todas las noticias de Utah por un tiempo, debido a lo extraño que era, hasta que la gente perdió interés. Paisley continuó feliz. Estaba tan conmocionada que no pude detenerla mientras leía lo que decía al dorso de la foto. Hay algo que no entiendo, y quizás tú tengas la respuesta. Si el amor de papá por mamita nunca cambiará, ¿por qué la trató así? Mamá descansa su cabeza en una cama suave y mullida. Pero mamita duerme en el sótano, bajo una gran losa de cemento. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Voy a seguir trayendo más historias como esta. Nos vemos y buenas noches.